Bueno, el estudio que nos ocupa se trata de un trabajo que analiza la evolución de la logística en las principales cadenas agropecuarias del Uruguay. Fue un trabajo desarrollado para el BID, en donde participamos el ingeniero Tomasino, el ingeniero Herrera y yo, de la OPIPA, y que tiene como foco de interés abordar el análisis de un sector como es la logística de las cadenas agropecuarias, que ha tenido una transformación muy importante en sus dimensiones, en un diverso conjunto de indicadores, estrechamente asociado a lo que han sido las transformaciones tan intensas del agro uruguayo transcurridas en el correr del siglo XXI. La gran expansión de la producción agropecuaria, iniciada fuertemente a partir de la expansión de la forestación y la agricultura a comienzos del siglo, derivó inevitablemente en un incremento muy marcado de la producción. Y las producciones, en particular ese incremento de la producción fue bastante horizontal en el sector agropecuario, porque abarcó casi todas las principales cadenas productivas del sector, pero en particular con su concentración fuerte en la cadena forestal y en la cadena agrícola dio lugar a impactos muy grandes en los volúmenes de cargas, porque son ambas cadenas productoras de grandes volúmenes a ser transportados anualmente. Esto ha hecho que, comparando los puntos, 2 o 3 puntos clave de esta serie de tiempo, partamos de un sector agropecuario que en las 4 principales cadenas, esto es la cadena de la carne vacuna, la cadena láctea, la cadena de los granos y la cadena forestal, transportaba cargas primarias por un volumen de 6,5 millones de toneladas en el año 2000, pasó alrededor de 17 millones de toneladas en el año 2011 y se ubica en el año 2016 por arriba de las 22 millones de toneladas. O sea que el impacto en la logística, por supuesto, esto involucra el transporte, involucra el almacenamiento, involucra una serie de actividades y procesos logísticos, ha sido muy importante. Y ese fue el foco de interés particular del estudio, dimensionar este cambio en los indicadores, en el tamaño del negocio logístico, ubicar en el espacio geográfico la oferta de los productos agropecuarios y la demanda de los productos agropecuarios de forma tal de poder identificar los principales corredores de cargas. Obviamente información de interés para diversas acciones posteriores vinculadas a la infraestructura, las redes viales, la infraestructura portuaria, la infraestructura en general para el procesamiento, para el desarrollo de las labores logísticas. Y también, además de esos aspectos descriptivos, avanzar en la estimación de algunos indicadores, como por ejemplo identificar, a partir de esa identificación, digamos, de origen y destino, tener una idea de cuál es el promedio de toneladas kilómetro que viaja, digamos, las distintas producciones de estas cadenas, y algunos otros indicadores, dimensionar el monto total del negocio logístico y relacionarlo con el resto del funcionamiento de la economía. Bueno, el estudio se ocupa de eso, identifica a nivel de área de numeración la ubicación de las principales, la producción de estas 4 principales cadenas agropecuarias, esto es la forestación, dónde están ubicados a nivel de área de numeración la extracción de madera, dónde está ubicada la producción de granos, incluyendo arroz y grano secano, dónde está ubicada la cría vacuna y el engorde vacuno, y a partir de allí los movimientos adentro de la cadena vacuna y hacia la salida hacia la industria frigorífica, y dónde está ubicada la industria láctea, y a partir de allí también los movimientos de la leche fluida y los derivados lácteos. Asociado a esto, una vez definido esto, como decíamos, se avanzó en la cuantificación en la estimación de algunos indicadores, y a partir de la identificación de los principales corredores que salen de la oferta y la demanda, se llegó a la estimación de indicadores como, por ejemplo, que la carne vacuna viaja en promedio, tanto sea la fase de ganado vacuno como los productos cárnicos, viajan 149 kilómetros
por tonelada, que en el caso de los lácteos esa distancia es 48 kilómetros por tonelada. Esto tiene que ver con que la leche tiene un gran componente de los fletes cortos, ¿verdad? Del tambo a los lugares de recibo de la leche fluida, y eso pesa mucho, son distancias generalmente más cortas, y eso hace que el promedio de los lácteos y los productos lácteos y la leche sea 48 kilómetros. En el caso de los granos, viajan en promedio 200 kilómetros por tonelada, con una gran diferencia entre los granos de secano y el arroz, que se expresa en que los granos de secano viajan 160 kilómetros en promedio, en cambio el arroz viaja casi 400. Esto tiene que ver naturalmente con la localización de la oferta de arroz, bastante distante de los puertos de salida, que se concentran fuertemente en el puerto de Montevideo. Y en el caso de la forestación, la cadena con más volumen de cargas, de las 4 analizadas, la distancia promedio es 245 kilómetros por tonelada. El promedio de cada tonelada viaja a 245 kilómetros en promedio. También con diferencia importante entre la madera para pasta de celulosa, la madera en general, la materia prima para pasta de celulosa o acerrío, respecto de lo que viaja los productos elaborados, los productos industriales, que tienen esencialmente, en el caso de la madera para los tableros y ese tipo de producción, son los que expresan más esas cargas, viajan más o menos 390 kilómetros, bastante localizada la industria de acerrío y de tableros en el norte del país, en la zona Tacuarembó Rivera. Otro indicador que parece importante identificar es la relación de los costos logísticos, que fueron estimados en alrededor de 1.050 millones de dólares, con una concentración importante. La mitad están estos costos logísticos se expresan en los procesos logísticos de la agricultura, de los granos, casi el 40% los procesos logísticos de la madera y la forestación, y el restante 12%, 9% de la cadena carne y el 3% de la cadena láctea. Esos costos logísticos, digamos, de 1.050 millones de dólares, se dividen en tres grandes grupos de procesos logísticos: el transporte, el acopio y los servicios portuarios. Fundamentalmente, 2/3 son el transporte, un 20%, un poco más de la quinta parte, es el acopio, que tiene un gran peso en la cadena de los granos, y el 8% son los servicios portuarios. Y finalmente, una relación de esos costos logísticos que se mencionaban, la relación de esos costos logísticos con el valor de la producción, el valor de la producción de estas cadenas, indica que en promedio estos costos representan el 22%, es decir, tomando como base 100 el valor de la producción a nivel primario de estas 4 cadenas analizadas, los costos de los procesos logísticos que ocurren después de esa producción, con el transporte, el acopio, los servicios portuarios y otros servicios logísticos, representan el 22% del total del conjunto de estas cadenas, con una expresión muy alta, con una gran diferencia entre las 4 cadenas analizadas. En el caso de la forestación, los costos logísticos de la industria de la madera, del sector forestal, representan el 97%. Esto quiere decir que son casi iguales al valor de la producción primaria. En el caso de los granos, una relación de aproximadamente un 30%, y en el caso de los lácteos y la carne, 5% en cada caso. En definitiva, un estudio que, a manera de síntesis, reúne y recoge una descripción bastante detallada de la evolución de las cargas agropecuarias y agroindustriales, que al mismo tiempo las ubica la oferta de cargas y la demanda de cargas en el territorio uruguayo, y a partir de allí identifica los principales corredores viales para esas cargas, los costos de los procesos logísticos asociados a esos procesos y una relación que marca
la fuerte relevancia que tiene respecto al valor bruto de la producción primaria.